Bueno, muy buenos a todos. Bienvenidos a otro vídeo para Acción Liberal. Hoy estamos con Diego Sánchez de la Cruz, analista económico, consultor empresarial, director de Foro Regulación Inteligente, investigador del Instituto de Estudios Económicos, escritor y profesor universitario. ¿Qué tal, Diego? Encantado, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que toca hablar es de los presupuestos generales del Estado que se empiezan a debatir el próximo lunes. ¿Qué opinión tienes sobre estas cuentas que han sido muy discutidas, muy rebatidas y que van a aumentar más todavía el gasto público? Yo creo que el principal problema es que el anclaje que tienen estos presupuestos se basa en un cuadro macroeconómico que prácticamente no comparte ninguna entidad, solamente el gobierno. Cuando repasamos la mayoría de previsiones de crecimiento para 2021, los organismos internacionales, las casas de análisis internacionales, pero también en España cualquier servicio de estudios, think tanks, fundaciones, etcétera, la estimación y el consenso está en que la economía española pues, crecerá entre un 5 y un 6%. Son tasas aparentemente muy altas, pero si las comparamos con el descenso que se espera este año, son claramente insuficientes. De hecho, la mayoría de organismos, FMI, OCDE, están planteando que no recuperaremos el PIB de 2019 hasta por lo menos 2023 y probablemente 2024. Hay incluso algún estudio más pesimista, ¿no? El FMI lo dejaba incluso abierto hasta 2025. Pero bueno, al margen de eso, lo que digo, el consenso está en que la economía española crecerá entre un 5 y un 6. Y el gobierno se ha puesto en la tesis de que aumentará el PIB entre un 7 y un 10%. El 7 sería sin fondos europeos y el 10% sería con fondos europeos. La cuestión de si esos fondos europeos se desbloquean o no ahora mismo es política, tiene que ver con una serie de países, principalmente Hungría y Polonia, que tienen una serie de reservas sobre cómo se quiere introducir una cláusula sobre el Estado de Derecho y el respeto al Estado de Derecho dentro del desbloqueo de esos fondos o no. Pero el caso es que incluso con o sin fondos, la previsión que plantea el gobierno está por completo fuera de lo que barajan, como digo, todos los organismos internacionales, todas las casas de análisis nacionales. Entonces, a partir de ahí ya todo es ficción, porque plantear más o menos gasto público, más o menos impuestos, se hace con respecto al PIB. Y cuando medimos esa desviación, pues vemos que hay cifras que simple y llanamente no cuadran. Tampoco parece tener mucho sentido, por ejemplo, que el gasto público dedicado a la prestación por desempleo, por ponerte un ejemplo, vaya a subir menos de 0,5, a pesar de que los niveles de paro están incrementando un 20% con respecto al año pasado. Lo normal es que obviamente eso motive un alza importante en los gastos de paro y eso no está contemplado en el cuadro del gobierno. A pesar de que el propio gobierno plantea que el paro estará en el 17% el próximo año, sin contar ahí los ERTE y los ceses de actividad. Entonces, como ese ejemplo, yo creo que hay muchos, ¿no? Te puedes repasar también, por ejemplo, que se plantea una recaudación superior a la de 2019, lo cual es un poco difícil de creer teniendo en cuenta pues, lo que decimos, ¿no? Que la actividad económica está tocando fondo en muchos sectores y que no va a tener una recuperación tan acelerada en 2021 y, por lo tanto, los presupuestos se asientan sobre unos cimientos, unas previsiones macroeconómicas que yo creo que están lejos de generar confianza y de generar certidumbre porque básicamente inflan las perspectivas de la economía española en 2021 de una forma que yo creo que le resta validez al documento en su conjunto. Luego te he dado el ejemplo de, por ejemplo, las partidas de desempleo o de la recaudación fiscal como una prueba de que hay dudas razonables sobre cuál es la solvencia que tienen esas cuentas, esos presupuestos. Y por último, también yo creo que hay que tener encima de la mesa, hay que poner encima de la mesa la cuestión de que estos presupuestos incluyen, por un lado, un aumento del gasto estructural, es decir, conllevan un aumento del déficit primario porque generan nuevos derechos reconocidos en gasto en funcionarios y sus salarios, gasto en pensionistas y sus pensiones. Entonces, obviamente, genera un déficit estructural muy importante y a cambio introduce subidas de impuestos en un escenario en el que precisamente el déficit lo que aconsejaría sería reducir gasto y evitar medidas de subidas de impuestos que eleven la presión recesiva sobre la economía y por lo tanto pues tampoco en el cuadro de ingresos y gastos parece tener mucho sentido lo que está haciendo el gobierno. Porque como digo, ¿no? ni aumentan las inversiones, al revés, aumenta el gasto digamos, más clientelar, más estructural, más permanente, generando un déficit primario más alto, ni por la vía de los ingresos se actúa con inteligencia. En vez de reducir algunos impuestos o por lo menos mantenerlos como están, se plantean subidas de impuestos prácticamente en todos los ámbitos. En el diésel, en los seguros, en
las las transacciones financieras, los servicios digitales, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, bueno, el IVA, el impuesto a sociedades, es decir, no hay prácticamente ninguna figura fiscal que se libre, se crean nuevos tributos, como por ejemplo los que se van a introducir para gravar el plástico, o sea que en definitiva unos presupuestos que, para empezar, no toman en consideración cuál es la situación real de la economía española. Dos, tienen fallas estructurales en sus estimaciones, por ejemplo, del gasto en desempleo, por poner un ejemplo muy concreto y que entiende todo el mundo. Tienen además, yo creo fundamental entender esto, un problema de gasto estructural cada vez más elevado, es decir, deterioran el problema de déficit y de deuda que tiene nuestro país. Y por último, además, suben impuestos, lo cual pues, resulta contractivo y golpea a las familias, a las empresas y reduce nuestra capacidad de salir adelante con fortaleza y lo más rápido posible, que es lo que están haciendo otros países y lo que lamentablemente no va a hacer España. Una consecuencia de la aprobación de estos presupuestos, cuando sabemos que el gobierno de coalición se encuentra no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, entonces necesita del apoyo de los partidos independentistas. Esto va a tener unas consecuencias. Una de ellas podría ser, o se está pidiendo, que se aumente la Fiscalía de Madrid. Lo ha pedido Gabriel Rufrán, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Y esto supondría, ha salido hoy, que si esto fuera así, la fiscalidad por cabeza de cada madrileño podría subir más de 2.000 euros al año. Sí, bueno, no deja tener su gracia que sean algunos partidos que están instalados en un discurso teóricamente pro autogobierno los que le quieren restar capacidad de actuación a las comunidades autónomas. No se me ocurre nada más incoherente, ¿no?, que encontrar a partidos que se dicen federalistas, sería el caso del PSOE o de Podemos, o directamente nacionalistas, caso de Esquerra, al que mencionabas, pues defendiendo una centralización tributaria que además, por cierto, se está haciendo en nombre de la armonización, cuando la verdadera armonización, en el caso de España, pasaría necesariamente por eliminar los impuestos que nosotros estamos cobrando y que muchos de nuestros países de nuestro entorno no están aplicando. El ejemplo más claro es el de patrimonio. Es un impuesto que ya ha desaparecido de toda Europa. Hay 2 países donde sigue existiendo, sustituyendo a otro tipo de tributos, pero en la práctica el impuesto de patrimonio, tal y como se aplica en España, está extinguido en toda Europa. Francia era el último país que lo mantenía y ya hace 3 largos años que lo eliminó. En otros países de los que se habla muy a menudo, como por ejemplo Suecia, Dinamarca, los modelos nórdicos a los que tanto alude precisamente la izquierda, que ocupa ahora mismo el poder, estos tributos fueron eliminados hace pues, más de una década. Y incluso también pues, en nuestro entorno, países mediterráneos gobernados por coaliciones entre partidos socialdemócratas y partidos comunistas, como sería el caso de Portugal, lo que vemos es que no existe impuesto sobre el patrimonio, tampoco se aplica un impuesto de sucesiones a la manera española, o sea que, bueno, choca contra toda la evidencia internacional y en vez de plantear que la armonización sería subirle ese impuesto a todos los españoles, la única armonización que cabe en clave europea es eliminar esos tributos que están claramente desfasados. Yo me permito recordar además que hace poco más de una década el Partido Socialista defendía que el impuesto de patrimonio tenía que ser eliminado por ser un impuesto injusto, de doble tributación, ineficiente, y de hecho lo mantuvo eliminado durante unos 3 años aproximadamente, redondeando entre 2008 y 2011. O sea que este cambio de discurso ya no solo es que choca contra la evidencia, contra la teoría, contra la práctica, sino que choca contra el propio discurso del Partido Socialista no hace tanto, en los años de Rodríguez Zapatero. Clave de Madrid, pues bueno, lo que sería fundamental que todos nuestros espectadores, ¿no?, nuestros amigos que nos estén viendo ahora mismo por YouTube entiendan, es que para Madrid el apostar por un modelo de impuestos bajos ha sido principalmente una apuesta por los trabajadores de rentas medias y rentas bajas, que han concentrado el 85% de todas las rebajas fiscales que se han mantenido desde aproximadamente mediados de los 2000, con Esperanza Aguirre en el poder, hasta hoy 2020 con Isabel Díaz Ayuso al mando de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esos otros 2 impuestos, el de sucesiones y el de patrimonio, son fundamentales precisamente para ayudar a esas rentas medias y a esas rentas bajas a encontrar más oportunidades, porque, como es lógico, son las personas de mayor capital, tanto generado a lo largo de una vida como heredado, aunque en general la riqueza hoy en día se crea más que se hereda, pero es ese capital el que luego sirve para generar empresas, motivar la inversión, facilitar la actividad privada en definitiva.
En España, pues lo que sabemos es que la evidencia internacional deja muy claro que subir el impuesto de patrimonio reduce los salarios, reduce la inversión, reduce la productividad. Es decir, el golpe no se queda solamente en los trabajadores o los contribuyentes que a priori tienen que pagar impuestos, sino que se derrama, se traslada por el resto de la economía. Y cuando echamos cuentas, pues la estimación que manejamos en el Instituto de Estudios Económicos es que por un euro recaudado con la armonización de patrimonio, la economía de Madrid perdería 5 euros. Es decir, que se genera un euro más para las arcas públicas a cambio de destrozar 4 euros de actividad para las familias, para las empresas y, en definitiva, para el sector privado de Madrid. Y si se refiere a Madrid, se constipa toda España, porque Madrid es la locomotora, es la región que atrae todos los años a decenas de miles de trabajadores que no tienen un sitio en el mercado laboral de sus comunidades, pero sí lo encuentran en Madrid. Madrid tiene una población flotante muy grande, es decir, también es un bálsamo para la economía de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y además Madrid no compite con otras regiones españolas, tanto como en realidad con otras grandes capitales europeas. Es decir, el modelo de Madrid es medirse con Londres, es medirse con París, es medirse con Berlín o es medirse con Roma, Milán, es decir, con las ciudades que están ahora mismo compitiendo por atraer talento, atraer inversión y, en definitiva, generar un entorno de riqueza. El sistema madrileño a todas luces ha funcionado. Es una comunidad que ha reducido pues los niveles de pobreza, de desigualdad. Es una comunidad que lidera el crecimiento en tiempos de bonanza y que minimiza pérdidas en tiempos de crisis. Lo estamos viendo ahora mismo. Por ejemplo, Madrid está creando 1 de cada 3 nuevos empleos. Madrid ya ha recuperado más de la mitad de las empresas perdidas. Madrid ha demostrado con una estrategia sanitaria de adaptación que no es necesario el confinamiento de toda la población y, por lo tanto, no existe una dicotomía entre comer y respirar, es decir, entre salvar la economía y salvar vidas, un tema del que el gobierno de España y la izquierda parecían entender que solo se podía actuar en una de estas dos vertientes, y de ahí el confinamiento tan estricto y empobrecedor que hemos sufrido sin que haya tenido resultados en términos de reducción de la mortalidad. Al revés, estamos a la cabeza en esa primera ola y, sin embargo, Madrid a la cola en la segunda ola con su estrategia de adaptación. O sea que, por lo tanto, yo creo que lo lógico sería fomentar el modelo de Madrid, respetar el modelo de Madrid, entender el modelo de Madrid, replicar el modelo de Madrid, en ningún caso eliminar el modelo de Madrid. Y además yo creo que es fundamental tener en cuenta que la Constitución ampara la posibilidad de desarrollar dentro del marco de unas competencias tributarias el tipo de política fiscal que cada comunidad decida. Y lo lógico en este sentido es que quienes están del lado de la ley, del lado de la Constitución, del lado de la democracia, del lado, por cierto, insisto, del crecimiento y del desarrollo, se pongan del lado de Madrid, porque esto no es un ataque a Madrid, esto es incluso un ataque a algunas comunidades gobernadas por el PSOE, donde también se han adoptado medidas similares. Me permito recordar que incluso en Andalucía, bajo gobierno de Susana Díaz, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, se han aprobado bonificaciones también en el impuesto de sucesiones y en el impuesto de patrimonio. Y por último, también es importante decir que, aunque se suele generar la idea de la recaudación como el argumento último por el cual habría que subir estos impuestos, principalmente patrimonio y sucesiones, yo me permito recordar varias cosas. La primera, Madrid no recauda cada vez menos, recauda cada vez más, pero recauda cada vez más de forma inteligente, es decir, no extrayendo un porcentaje mayor de sus ganancias a los trabajadores y a las empresas, no, lo hace de la manera más inteligente posible, es decir, generando una tarta económica cada vez más grande, sobre la cual se aplica una tasa porcentual cada vez más pequeña y que, sin embargo, consigue recaudar más en términos absolutos. Sería el ejemplo de la llamada curva de Laffer, y en Madrid se cumple a la perfección. De hecho, en 2019, por ejemplo, tuvimos un nuevo ejemplo con algunos de sus tributos que fueron reducidos y al final generaron en torno a un 7-8% más de recaudación. O sea que el problema de Madrid no es ese. Y por otro lado, también es importante decir que Madrid es algo así como una vaca lechera para el sistema de financiación autonómica y que de cada 10 euros que recauda solo recibe una fracción. Que dentro del Fondo de Financiación Territorial, Madrid es aportadora neta por más de 20.000 millones, más que duplicando los recursos que deja en el sistema el otro gran contribuyente neto, que sería Cataluña, pero a clara distancia de Madrid. O sea que yo creo que todo eso tiene que estar en la conversación, que hay que defender el modelo de Madrid y que hay que hacer una armonización a la baja, es decir, seguir el modelo de Madrid en toda España y compararnos con el resto de Europa, donde efectivamente no se pone impuesto de patrimonio, cada vez hay menos impuestos de sucesiones, ya quedan muy pocos países que lo apliquen y con tasas mucho menores que las españolas, con reglas mucho más favorecedoras, o sea que hay que estar a la altura de las circunstancias, y en una crisis como esta lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Ya en 2007-2008 subimos impuestos para lidiar con la crisis, con la gran recesión, y acabamos pagándolo con una de las crisis más largas, la crisis más larga de Occidente, y ahora pues ya las
previsiones empiezan a indicar que, de nuevo, volvemos a responder con subidas de impuestos y la recuperación no está prevista hasta 2024. Antes de hablar de los fondos europeos, es que esto que mencionabas me parece muy interesante porque pones cosas de manifiesto el éxito del modelo de Madrid. Por un lado, lo positivo que es que haya cierta independencia fiscal entre comunidades, porque esto genera competencia y también genera que España sea que tenga cierta salvaguarda, como es el caso de Madrid, y pueda ser atractivo de cara a atraer inversión extranjera y de cara a generar riqueza, porque bueno, si hubiera una fiscalidad única sería más fácil para el gobierno central, entrase quien entrase, cambiar todo. Y también pone de manifiesto, no sé cómo lo ves tú, los peligros que puede tener una futura armonización fiscal a nivel europeo, que es como una utopía cada vez un poco que hay muchos partidos remando por ir hacia una fiscalidad europea. ¿Tú crees la importancia que tiene esta independencia fiscal? Bueno, hay que entender que la competencia en general es una de las mejores instituciones sociales que existen, porque básicamente la competencia consiste en un entorno de libertad y con relativas condiciones de igualdad, es decir, más o menos ofreciendo un mismo entorno de juego, unas mismas reglas de juego, permitir que distintas personas, organizaciones o sistemas exploren cuáles de las posibles soluciones que están a su disposición arrojan mejores resultados. Entonces, la competencia es buena en el deporte, la competencia es buena en la empresa, la competencia también es buena, por lo tanto, para las instituciones. El problema es que las instituciones, obviamente, como tienen un monopolio de la fuerza y una legitimidad para ejercer una coacción sobre el ámbito privado, sobre empresas y familias, tienden a favorecer una situación que les sea más cómoda, que les favorezca un monopolio total sobre el ejercicio del poder, no tener que estar lidiando con pesos y contrapesos. El poder pues tiende a amasar cuanta más autoridad sea posible, cuantos más atributos estén a su alcance, y eso lo vemos a la perfección en muchos campos, no solo en la economía. Entonces, en el campo de la competencia fiscal, lo que vemos es que es una forma de que exista un límite del volumen, del alcance, de la profundidad que puedan tener las rebajas o las subidas tributarias. Siempre se van a medir no solo contra lo que suponen en sí mismas, sino contra lo que se está haciendo en los países de nuestro entorno. Y esto es importante porque, por ejemplo, si yo ahora aparezco aquí y propongo una política fiscal totalmente disparatada que no está aplicando ningún otro país, pues por mucho que en teoría pudiéramos debatir sobre ella, yo creo que la gran mayoría de nuestra audiencia sería consciente de que en el mejor de los casos estamos hablando de una utopía y en el peor estamos engañando, estamos haciendo una especie de populismo fiscal a nuestro favor, ¿no? Vendiendo como posible un entorno de inexistencia de impuestos y demás que no se va a dar en ningún país de nuestro entorno. Pero al mismo tiempo, la competencia fiscal es fundamental para que entendamos que la gran mayoría de nuestros países tienen sistemas tributarios que están mejor generados que el español, mejor diseñados que el español, que son más eficientes que el español, que tienen más competitividad que el español. En el Instituto de Estudios Económicos, donde yo trabajo como investigador, como has dicho, antes ya he mencionado un trabajo que publicamos hace poco, pero también somos los editores en España del índice de competitividad fiscal. Y lo que hacemos en este trabajo es medir cómo está diseñado cada uno de los impuestos que se aplican en los países de la OCDE. El impuesto sobre la renta, el de sociedades, el IVA, los impuestos sobre la propiedad, los impuestos, las reglas de tributos internacionales. Bueno, y cuando repasamos ese trabajo, lo que encontramos es que España está relativamente a la cola. Es uno de los países con menos competitividad fiscal de nuestro entorno. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que España recaude menos que los países de nuestro entorno si tiene unos tipos fiscales que son mayores? Y yo lo que tiendo a pensar es que precisamente ese es el problema, que generamos una barrera de entrada para quien quiere invertir, para quien quiere trabajar, para quien quiere consumir, y le creamos un encarecimiento generalizado de su actividad que detrae, que frena la actividad, las acciones del sector privado, sean empresas, sean familias. Y por lo tanto, lo que tenemos es un sistema que desde la raíz desincentiva el crecimiento, desincentiva la inversión, desincentiva el consumo, desincentiva el ahorro, desincentiva todo tipo de comportamientos económicos que son básicos para que aumente la actividad, aumente la producción. Otros países tienen impuestos más sencillos, un sistema tributario más simple, unos tipos fiscales que a veces son más bajos, a veces no, pero en definitiva es un sistema donde las reglas del juego están mucho más claras. Incluso los países nórdicos, de los que se habla muchas veces, pues han eliminado esos tributos que aquí siguen considerándose fundamentales desde una parte del espectro político. Es decir, no hay impuesto de patrimonio, como digo, al norte de Europa, no hay impuesto de sucesiones en buena parte de los países de nuestro entorno, las reglas del impuesto de sociedades en España son mucho menos competitivas que en el resto de la OCDE.
Ahora le queremos aplicar un recargo del 5% a las rentas obtenidas en el extranjero, es decir, estamos poniéndole un impuesto a la internacionalización, a la inversión, a las exportaciones en el extranjero, y eso nos va a golpear especialmente en periodos de crisis, porque las empresas españolas no repatriarán a España, no repatriarán a su matriz los beneficios obtenidos en el extranjero si se les va a cobrar por un impuesto que ya ha tributado en el país de origen y que aquí no hay razón de ser para que se le aplique otro rejonazo fiscal. Entonces, yo creo que todo esto es fundamental entenderlo, ponerlo encima de la mesa con las ideas claras y dejar meridianamente claro eso, que España tiene un problema de competitividad fiscal, que eso es precisamente lo que hace que al final en España se recaude poco en comparación con otros países y de hecho, incluso aumento esa explicación, si tenemos en cuenta el peso de la economía sumergida en España y lo ajustamos a la presión fiscal, vemos que desaparece por completo el diferencial recaudatorio con los países de la Unión Europea y la OCDE. Es decir, que incluso con este sistema fiscal, pero con una economía sumergida más pequeña, tendríamos una recaudación idéntica a los demás países con los que muchas veces nos comparamos. Y ahondo en esta argumentación porque el empleo es uno de los factores clave. El empleo está generando un agujero tremendo en el sistema de pensiones, que tiene sus fallas de origen y de diseño, pero precisamente por tener un empleo mucho mayor en España que en el resto de Europa, ese es el principal factor por el que lo tenemos en un escenario de déficit. También es el principal motivo por el que las cuentas públicas están ahora mismo en números rojos. Si tuviésemos un paro en el promedio europeo, cerraríamos el déficit de un plumazo. O sea que yo creo que tenemos que hablar de todo esto también, siempre con la mirada puesta, además de en todos esos argumentos fiscales, en la cuestión del empleo, porque en España tenemos mucho menos trabajo que en otros países de nuestro entorno, mucho más paro que en otros países de nuestro entorno, duplicamos la tasa de paro europea, estamos a la cabeza en paro juvenil y todo eso exige replantearnos las conversaciones más allá de lo que es en sí el modelo fiscal, porque el modelo fiscal solo puede llegar hasta cierto punto. Si no tenemos más reformas laborales que ahonden y mejoren y perfeccionen la de 2012, vamos a seguir arrastrando problemas fiscales muy importantes porque, como te digo, cuando ajustamos el porcentaje de personas que están ocupadas en España con la presión fiscal que tenemos, encontramos que estamos soportando una presión fiscal idéntica a la europea, solo que con menos gente en activo, menos asalariados y mucha más gente parada o en la economía sumergida. Mencionabas al principio, y me parece muy importante el tema de los fondos europeos, porque España va a ser uno de los países que más fondos europeos reciban. Entonces, esto por un lado nos va a traer a larga digamos, una contrapartida de tener que ser estrictos con las cuentas públicas, o son, como decirlo llanamente, a fondo perdido, o va a tener consecuencias. O sea, la Unión Europea nos puede decir, os dejamos esto a cambio de que la deuda se controle porque se va a disparar por encima del 125, el déficit se reduzca y hagamos una política pública de gasto público más controlada. Y por otro lado, ¿cómo crees que estos fondos europeos deberían de usarse para ser eficaces? Bueno, ahí mi posición yo creo que se sale un poco de lo que está en general en el tapete político y mediático, porque yo realmente pienso que es un tremendo error el realizar cualquier tipo de transferencia entre los estados de la Unión Europea, porque lo único que estamos consiguiendo es socializar pérdidas que nos corresponden exclusivamente a nosotros, generar el caldo de cultivo perfecto para que aumenten más aún las tensiones políticas en el seno de la Unión Europea, entre países que se perciben como agredidos, abusados, digamos, en su generosidad, y otros que no aceptan el control, no aceptan la supervisión de sus socios. Y yo creo que todo eso es una muy mala noticia. Hace ahora 20 años ya, Milton Friedman avisó de que el resultado de una eurozona con este tipo de esquemas podía ser un desastre económico y una previsible desunión política, ¿no? Se planteaba que el resultado tenía que ser el resultado opuesto, ¿no? El generar más prosperidad económica y más unión política. Y a la unión política no se puede llegar generando incentivos perversos en el ámbito económico. Entonces yo, que creo que la eurozona es una fuerza de bien y creo que las reglas del euro estaban bien planteadas, yo huiría total y absolutamente de este tipo de programas y hubiese limitado, si acaso debiese existir algún tipo de programa europeo, lo hubiese limitado a la emisión conjunta de deuda por un monto equivalente al aumento del gasto asociado a las medidas puntuales tomadas contra la pandemia. Es decir,
Crear un vehículo europeo que ayude a financiar la prestación de los ERTE en 2020 en España y otros países, o el aumento del gasto sanitario en España y otros países, comprando títulos de deuda de esos países miembros a muy largo plazo. Pues yo creo que eso hubiese sido una forma inteligente de usar a nuestro favor los mercados de deuda, el actual entorno de tipos bajos y demás. Pero lo que estamos haciendo no es eso. Estamos inyectando cientos de miles de millones de euros pensando que de forma centralizada, planificada, de arriba abajo, podemos construir una economía más competitiva o más productiva. Y la evidencia demuestra que no es así, que el camino que tiene que seguir una economía lo determinan las fuerzas competitivas del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, los patrones de inversión, las decisiones de consumo, las exigencias propias del tejido productivo de cada país. Entonces yo creo que esto es una reflexión que tendríamos que poner encima de la mesa. Yo creo que no deberíamos aceptar de forma crítica que estos fondos son algo que deberíamos celebrar y que tendríamos que aplaudir. Al revés, yo creo que tienen incentivos perversos. Partiendo de la base de que se han aprobado, la siguiente pregunta sería, ¿van a tener condicionalidad? Esa pregunta que tú lanzabas. Pues bueno, a estas alturas de la película yo creo que tenemos ejemplos recientes en Europa de que al final la capacidad de supervisión de ese tipo de programas es muy limitada. Los gobiernos tienden a coger el dinero, salir corriendo y emplearlo de la manera en la que creen oportuno. Y en el caso de España, pues ya vemos que de momento no hay una idea clara de qué se va a hacer con esos fondos, pero sí la voluntad de recogerlos cuanto antes para financiar así las tensiones de tesorería, y eso no puede ser buena señal. Y lo peor de todo es que todo esto distorsiona tremendamente los mercados, es decir, en el momento en el que le inyectas más recursos a un sector que a otro, a una empresa que a otra, a un proyecto que a otro, estás desvirtuando por completo las dinámicas de la competencia, que son las fuerzas básicas del mercado. En ese sentido, a mí me parece interesante que en otros países lo que se está haciendo, principalmente en Italia, es volcar una parte importante de las medidas extraordinarias que se financian con los fondos europeos hacia las deducciones fiscales, las bonificaciones fiscales o las rebajas fiscales. ¿Por qué? Porque si tú de forma neutra y generalizada dedicas 10, 20, 30.000, los que sean millones de euros a aprobar un crédito fiscal a la innovación durante los próximos 1, 2, 5, 10 años, el periodo más largo mejor, porque obviamente la innovación no es flor de un día, pues tú lo que estás haciendo es, no estás eligiendo ganadores y perdedores, sectores campeones nacionales y sectores vilipendiados, sino que estás dejando que sean las fuerzas que están en el mercado las que inviertan con mejor clima fiscal y apuesten por lo que cada uno cree que es el futuro. Y luego, pasados 5 o 10 años, pues obviamente irán recogiendo sus frutos, habrán arriesgado su capital y nosotros habremos facilitado de forma neutral que todos los sectores puedan transformarse hacia adelante y que puedan invertir un punto más y pagar menos impuestos gracias a ese tipo de bonificaciones o deducciones. Pero en España la mayoría del programa se está volcando por el lado del gasto, por el lado de cebar la demanda y sostener artificialmente un nivel de actividad que tarde o temprano se va a revelar desajustado, desacoplado con respecto a las necesidades y las oportunidades que ofrece la economía española, que es una economía que como cualquier otra no se puede planificar, no se puede diseñar centralizadamente y no se puede modernizar a golpe de planes de estímulo, de planes de gasto y medidas así. Y por último también quiero decir una cosa, es decir, la teoría keynesiana en la que se basan algunos de estos programas o la filosofía subyacente de todo esto. La teoría keynesiana se desarrolla en una época en la que el tamaño del Estado era aproximadamente la mitad que la actualidad y por lo tanto el inyectar de la noche a la mañana un volumen de recursos, pues digamos, por ejemplo, del 5% del PIB, incluso del 10% del PIB, sí era transformador porque tenía un multiplicador fiscal en la actividad económica que era muy llamativo, muy significativo y que por lo tanto sí generaba crecimiento. Podríamos luego entrar a hablar sobre si ese crecimiento era sano o no, podríamos hablar sobre si generaba distorsiones o no, pero generaba crecimiento. Pero lo que ha ocurrido en España es que la efectividad de los multiplicadores fiscales, al igual que en el resto del mundo desarrollado, se ha reducido enormemente. ¿Por qué? Pues porque el Estado hoy en día no consume un 20-25% del PIB, sino que está en el entorno del 40-45%, incluso este año más del 50% del PIB. Y por lo tanto, inyectar 3, 4, 5 puntos extra de gasto por esa vía ya no tiene el efecto que tendría en el momento en el que Lord Keynes escribe sus libros, ¿no? Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque de hecho ahora mismo el multiplicador
multiplicador fiscal es inferior a 1, es decir, es negativo. Y eso significa que un euro extra de gasto público no solo no tiene por qué generar un euro de actividad privada a cambio, sino que puede reducir el volumen total de actividad privada. Y aunque se produce ahí una especie de juego de suma cero, similar a lo que yo describía para el impuesto de patrimonio en Madrid, ¿no? Donde, como decía antes, un euro más de recaudación son 5 euros menos de producción, por lo tanto el saldo total es menos 4. Pues aquí va a ocurrir algo parecido, porque los datos de multiplicadores fiscales son muy claros. El Banco de España los ha recalculado recientemente y confirma que están en terreno negativo, es decir, que en España introducir grandes planes de estímulo no genera más crecimiento a estas alturas de la película y en este tipo de organización y de estructura económica. Y yo creo que es una lección que vamos a volver a constatar con esta crisis, como ya sucedió en la anterior, de la cual me permito recordar que en los años 2008, 2009, 2010, 2011 se intentó salir a golpe de gasto público con planes a menor escala, pero razonablemente ambiciosos, que buscaban lo mismo que estos planes: modernizar sectores, sofisticar la producción y, en última instancia, arrojaron resultados muy decepcionantes y una crisis muy larga, como la que estamos gestando ahora mismo en España, precisamente. Volviendo un poco al tema de la Unión Europea, yo creo que se ve, o yo también lo veo un poco, como, digamos, un salvavidas casi en el océano, porque es que parece como que es el que puede poner un poco los límites a que no se desmadre el gasto público, por ejemplo, en países como España o Italia. Yo recuerdo el año pasado, cuando los presupuestos italianos, que hubo bastante tensión entre lo que es Bruselas, el Banco Central Europeo y el gobierno italiano. De hecho, a raíz de que el Banco Central Europeo dejó de comprar durante unos días deuda pública italiana, ahí es cuando las tensiones se hicieron más patentes y el gobierno italiano finalmente cedió a las peticiones de Bruselas para reestructurar las cuentas presentadas. Entonces, va la Unión Europea, a lo mejor este año no, pero al año que viene, a ser más duro y más exigente con estos países, con sus cuentas públicas, porque claro, estamos viendo que Italia, España, Francia tienen una deuda altísima. Bueno, pues como se dice muchas veces, ¿no? Si le debes 1.000 euros al banco, el problema lo tienes tú. Si le debes 100 millones al banco, el problema lo tiene el banco. Eso juega en contra de la disciplina fiscal. La pelota de nieve es ya tan grande que ahora mismo España, Francia, Italia, pues sí, en cierto sentido tienen mucho poder y margen de negociación, porque su peso sobre la economía europea es enorme. Caso de España, de Italia, de Francia, son algunas de las principales economías de la eurozona, ¿no? Y de la Unión Europea, junto con Alemania, especialmente ahora que ya no está Reino Unido, que además nunca estuvo en la moneda única. Entonces, yo creo que no vamos a ver a esa Unión Europea correctiva que interviene en los países y les fuerza a un círculo virtuoso de buena gestión presupuestaria, por la misma razón por la que tampoco lo vimos en la crisis anterior, perdón. España tuvo déficits muy abultados en 2008, la Unión Europea no hizo nada al respecto, 2009, 2010, 2011, 2012, o sea, fueron años de enormes incumplimientos en el déficit. Al final las soluciones vienen de la política nacional y Bruselas tiene solo legitimidad hasta cierto punto para intervenir las cuentas. Es verdad que en Bruselas hay figuras además muy contradictorias, ¿no? Hay políticos que ostentan cargos en el seno de la Comisión Europea que tienen una trayectoria detrás de haber sido tremendamente responsables en su gestión, y un buen ejemplo sería Valdis Dombrovskis, que en la actualidad pues, juega un papel fundamental en la Comisión Europea y previamente ha sido uno de los comisionados encargados, ¿no? Precisamente de estos asuntos económicos y presupuestarios, y él como primer ministro de Letonia pues, adoptó uno de los mayores programas de austeridad y de ajuste público de la historia reciente. Por lo tanto, él tiene legitimidad a título personal para hablar de esos temas. Luego hay otros, hemos conocido otras figuras, un ejemplo sería el de Pierre Moscovici, pero también tenemos otros burócratas ahora mismo, digamos, en la esfera y en el espectro europeo, que proceden de la tradición opuesta, es decir, tienen a sus espaldas un rico legado de incumplimientos fiscales en los países donde han gobernado o donde han servido en algún cargo de relevancia. Entonces, pues ni por la vía de la legitimidad institucional ni por la de las personas que componen estas instituciones, yo creo que deberíamos ponerle muchas velas a ese supuesto santo que yo creo que no nos va a devolver ningún milagro, porque además es que la evidencia internacional es clara. Tampoco el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional son catalizadores de reformas estructurales. Al final,
por eso yo me muestro en contra de los programas de rescate, porque creo que distorsionan las lógicas del mercado. Si tú ahora mismo no intervienen los mercados, como está haciendo Europa a través del Banco Central y ahora del plan de rescate, a España no le quedaría otra que pues, presentar un plan de pagos y obviamente pues, tomar conciencia de su elevadísimo nivel de deuda, de su total y absoluto descontrol en las cuentas públicas y adoptar medidas estructurales, transformadoras, modernizadoras y que generen estabilidad presupuestaria a largo plazo. Pero eso es la lógica del mercado, la que se ciñe efectivamente en torno a la realidad, los datos, los hechos y la capacidad de un país para generar superávits o el problema de incurrir reiteradamente en déficits. Pero al meter de por medio toda la negociación política de este tipo de cuestiones, pues esos incentivos se alteran por completo y no podemos confiar en que esa sea la solución. Ojalá. Yo creo que en general pues siempre viene bien cuando la Comisión Europea publica un análisis crítico de las cuentas en España, todo eso genera cierto revuelo, obliga ciertas rectificaciones, pero en última instancia la solución a los problemas españoles va a venir de España, porque es que la Unión Europea, incluso aunque quisiese y incluso aunque actuase 100% de acuerdo con los principios que estamos comentando tú y yo aquí en esta entrevista, es que no tiene el palo ni la zanahoria lo suficientemente atractivos y fuertes como para actuar en ese sentido. Y por un lado, dejando un poco la actualidad, a mí me gusta comentar con las entrevistas que hacemos el crecimiento del movimiento liberal, porque parece que somos pocos, pero la verdad que cada vez son más. Yo, por ejemplo, los canales de YouTube, hay varios youtubers que tienen miles de seguidores, en Twitter también. Tú tienes un libro que yo lo recomiendo muchísimo, que es Porque soy liberal. De verdad, es de los primeros que leí sobre economía y liberalismo, me gustó mucho. Entonces, ¿crees que esto es algo positivo, las redes sociales, todo el movimiento que se está generando? ¿Cómo lo percibes? Porque yo sí que veo que hay un crecimiento. Es verdad que las redes sociales nos dan un poco, digamos, como casi que nos muestran lo que nosotros queremos leer, nos muestran afinidades, pero es verdad que yo noto un crecimiento del liberalismo, especialmente un movimiento joven. Entonces, ¿tú lo ves positivo? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que seguimos siendo pocos o crees que hay motivos para ser optimistas? Bueno, en cierto modo también es cierto que España es una sociedad donde la sociedad civil tampoco tiene los mismos espacios o la misma fuerza que en otros países. Aquí todo se canaliza por lo general hacia la vía política. Entonces, una idea como la del liberalismo, un espacio de ideas, ¿no? como el liberalismo, pues obviamente no encaja plenamente con ningún sistema o con ningún partido o con ninguna organización política. Eso es complicado en un país en el que, como digo, pues buena parte de la discusión sobre cuestiones de ideas, de modelos y demás termina, en última instancia, de alguna manera, pues acabando en lo que sería la pura dialéctica política, ¿no? Eso, partiendo de ese inconveniente, yo sí creo que hoy en día se escuchan más las ideas liberales en prensa que antaño, que en redes sociales también, no diría que la conversación gira en torno a ideas liberales, pero que muy a menudo la respuesta a los temas de predominio pues llega desde el campo liberal. Creo que hay figuras que han aportado mucho desde el ámbito formal de las instituciones, del pensamiento, de las fundaciones, de las universidades, el ámbito más doctrinario, que es el que conozco yo, y luego también pues en redes sociales, pues mira, yo no le dedico mucho tiempo, por ejemplo, y el otro día creo que llegué a 42.000 seguidores en Twitter, que es un número elevado, la verdad, y te hace pensar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Puedes llegar a mucha gente solo mandando un par de mensajes al día, ¿no? Yo la verdad es que no le dedico tanto tiempo porque, bueno, por circunstancias tampoco puedo dedicarle mucho. Y creo que eso es bueno, ¿no? Creo que es bueno que haya cada vez más personas que se acerquen a ese tipo de ideas. Creo que permea, porque se percibe un esfuerzo por parte de PP, Ciudadanos y de Vox de acercarse a esos postulados, cada uno a su manera, cada uno dentro de sus familias y de sus sensibilidades políticas. Pero bueno, ser liberal hoy en día yo creo que es más fácil que en los primeros compases de la transición, cuando era una idea pues, muy minoritaria, muy de cenáculo, muy de pequeños clubs de intelectuales, pues bueno, hoy ya es otra cosa, ¿no? Tiene un tejido detrás asociativo, un tejido social, una presencia en instituciones formales, en redes sociales, en comunidades de personas jóvenes, y yo creo que eso es importante. Yo percibo un cambio en ese sentido y creo que no es para menos porque ahora mismo España tiene un problema muy grave,
trasciende lo que sería estrictamente económico. Hay una mayoría de gobierno que yo creo a veces abiertamente y a veces de forma un poco más implícita e indirecta pretende subvertir el orden constitucional, la democracia liberal, la economía de mercado y todo lo que ha hecho España un caso de estudio precisamente de liberalización, 40 años de liberalización política y económica que han tenido un bagaje positivo para España y que ahora se pretenden desmontar por parte de fuerzas abiertamente y rabiosamente antiliberales, ¿no? Una izquierda cada vez más radical y unos grupos separatistas que también están básicamente en la misma forma de concebir la política, un colectivismo, un intervencionismo y unas tendencias claramente alejadas de las nuestras. Y por eso es bueno que exista cada vez en el ruedo político, mediático y social más gente que comparte estas ideas y ojalá que cuando volvamos a hablar tengamos aún más una corriente aún más grande a nuestro favor, porque eso sería una buena noticia para todos. Bueno, Diego, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Ha sido un placer recordarte que desde Acción Liberal tienes siempre tu casa y un saludo para todos los que nos están viendo, que recuerden que podéis suscribiros a nuestro canal. Pues muchas gracias y buenas noches.